de Agricultura hemos dicho hay que hacer la reforma agraria y suena duro, pero creo que hemos venido poniéndonos de acuerdo en que en efecto la reforma agraria es una apuesta central en la democracia, porque atiende a tres cosas que están aquí en lo que se ha dicho: atiende a la crisis del hambre del mundo, atiende a la crisis climática del mundo y atiende a la crisis de la democracia y de la paz en el mundo. Y si Colombia avanza en equidad, en productividad y en la paz en Colombia, nosotros avanzamos también en posicionar una agenda global. Y hemos dicho también, si la tierra ha sido la causa de la guerra, la tierra tiene que ser la llave de la paz. Y en ese sentido es importante hablar de ese pasado que nos trae a qué hablar. La cuestión agraria en Colombia ha sido algo que no hemos resuelto como nación de la mejor manera. La cuestión agraria tiene más de 100 años en Colombia transitando entre la redistribución, el desarrollo rural y la necesidad de resolver los conflictos por la vía institucional. Más o menos desde 1882 estamos diciendo que hay que defender al campesino y era la Procuraduría la llamada a defender de oficio al campesinado, porque el campesinado era excluido, porque el modelo de ocupación obligaba a que las tierras que se labraban fueran disputadas a la fuerza, porque se consolidaron las grandes haciendas mientras se excluía la agricultura campesina, porque se acapararon las ciénagas, porque empezamos a expandir la frontera agropecuaria de manera desordenada, porque no ordenamos la producción en Colombia. Y eso nos llevó al mayor índice de concentración de la propiedad. Colombia es hoy ejemplo de la inequidad en la tenencia de la tierra. Y nos llevó a que hoy tengamos 13 millones de tierras agrícolas subutilizadas, que deberían estar produciendo de mejor manera para poder seguir abriendo los mercados hacia el mundo. Y tenemos las brechas sociales entre el campo y la ciudad más grandes que hay. Y tenemos ausencia de bienes públicos para la producción, no tenemos vías terciarias, no tenemos agroindustria, no tenemos salud y educación allá en esa ruralidad. Y eso ha sido una discusión de más de 100 años. La función social de la propiedad, que en 1936 se incorporó al régimen jurídico, ha sido objeto de discusiones y hoy seguimos diciendo, ahora frente al cambio climático, que la tierra tiene una función social y es la de producir alimentos. Hemos hablado de tener adecuación de tierras y no hemos tenido hoy un sistema nacional de adecuación de tierras con un riego y drenaje, no que deseque humedales, riego y drenaje que habilite suelos para la producción agropecuaria. Hablamos de terrenos comunales en el año 1957 para los campesinos que pescaban y producían, atendiendo a las estaciones y a nuestros climas, y hoy los terrenos comunales siguen siendo acaparados. Hablamos en el 74 de que el suelo rural agropecuario era un recurso natural protegido, un recurso natural que tenía que guardarse para poder producir alimentos. Nuestros suelos rurales han venido siendo destinados a la urbanización irregular, vienen siendo destinados a usos distintos y ante la crisis de los suelos en el mundo, Colombia tiene un reto inmenso y es protegerlos. Dijimos que los bienes baldíos tenían una destinación específica y los bienes baldíos fueron acaparados. Ingresamos al régimen jurídico figuras que nos permitieran administrar las tierras de la nación. Y aún así, desde el año 61, en la época de la primera reforma agraria, hasta el 90, teníamos una estructura inequitativa de la tierra en Colombia. Eso quiere decir que no solo es una falta de normas, sino es una falta de decisión de la nación en su conjunto de poder asumir la cuestión agraria. Y llegamos al 91, y la Constitución del 91, pese a que tenía un déficit de reconocimiento del campesinado, la Constitución del 91 habló de la función social y ecológica de la propiedad. La Constitución del 91 habló del derecho progresivo a acceder a la tierra, habló de bienes y servicios básicos para el campo colombiano, habló de la especial protección de la producción de alimentos, habló de la protección constitucional al crédito agropecuario. La Constitución del 91 trajo, junto con los temas ambientales, la consolidación de un régimen agrario que nos llevó a tener ese acuerdo hoy incumplido, el acuerdo de la reforma agraria de la Ley 160 de 1994. Una ley
que se implementó en el marco de la violencia y de la guerra. Quizá por ello no logró los niveles de implementación necesarios. Una ley que habla de administrar los baldíos, una ley que habla de administrar los bienes de la nación que son imprescriptibles, como los terrenos comunales, una ley que habla de proteger a los pueblos indígenas, de proteger a las comunidades negras y de dignificar al campesinado. Una ley que nos habla del ordenamiento de la producción, de la justicia social y de una producción sostenible que nos permitiera garantías de abastecimiento alimentario, que no es otra cosa que garantizarle a los colombianos y a las colombianas seguridad y soberanía alimentaria. La estabilidad de una ciudad depende del campo colombiano, porque los alimentos, esos que cuando hay un paro de camioneros, esos que cuando nos bloquean las vías no llegan a los centros de abastecimiento, vienen de nuestra ruralidad y vienen del campo colombiano. Y llegamos al acuerdo de paz, que nos volvió a poner al centro de la mesa la necesidad de volver a hablar de la Colombia agraria, de la reforma rural integral. Nos habló de la necesidad de cerrar la frontera agropecuaria, de poder ordenar esa frontera de producción, de poder darle al campesinado las tierras que no tenía, de poder darle a la producción bienes y servicios públicos, de poder tener agroindustria, de poder tener desarrollo rural, de tener vida digna en el campo colombiano. Llegamos al gobierno, a este gobierno que me dio la oportunidad de liderar la política agropecuaria y nuestra situación viene siendo casi la misma del 90 y del 60. Una inequitativa estructura de la tenencia de la tierra en Colombia, la ausencia y el déficit de bienes rurales públicos, sin asistencia técnica, sin adecuación de tierras, sin desarrollo agroindustrial. Presencia del conflicto y de la violencia en el campo colombiano, lo que Jorge nos reclama insistentemente para nuestros productores y productoras. Tenemos aún la no presencia de la institucionalidad en el campo colombiano, no llegamos a donde se debe llegar y aún así la institucionalidad en estos 30 años se debilitó. Liquidamos el INCORA y creamos un INCODER, más centralizado que el INCORA. Liquidamos el INCODER y pasamos a las agencias más centralizadas, sin presencia en los territorios. Liquidamos el IDEMA, liquidamos la estructura institucional del sector agropecuario hasta el punto de tener hoy un sector con poca planta de personal, con pocas capacidades, con el mayor presupuesto de su historia, pero con unas competencias que aún hay que fortalecer. El ejemplo claro lo reclaman los líderes campesinos y pescadores, la pesca en Colombia. En el 57 dijimos que la pesca era una actividad de utilidad pública e interés social y creamos poco después un instituto que regulaba. Creamos después el INPA, liquidamos el INPA para someter esas decisiones al INCODER, sacamos del INCODER la pesca y hace 13 años tenemos una autoridad nacional de pesca y acuicultura muy pequeña, con poco presupuesto, que no logra dar cuenta de las 300.000 familias de pescadores y pescadoras que subsisten de esos ríos que hoy además afrontan la crisis climática. Tenemos una institucionalidad débil, con una ley de desarrollo agropecuario que no hemos implementado, con una ley de pesca que no hemos logrado implementar, con una ley de reforma agraria que no hemos logrado implementar. Y por eso este gobierno asume como eje del desarrollo y de la construcción política de la democracia en Colombia la reforma agraria. Una reforma que nos permita no solo hablar de la redistribución de la tierra, que es la esencia de la reforma agraria, sino una reforma agraria que nos permita hablar de ese campo colombiano, de esa gesta agraria que puede transitar de esa economía extractivista a una economía para la vida. Y creo que ahí las cosas van dando resultados. Venimos creciendo en el sector, venimos abriendo mercados, venimos creciendo en exportaciones. Hoy teníamos la muy buena noticia de que el café crece, el banano crece y el café es el ejemplo claro de que la economía campesina, que es la economía cafetera, puede ponernos en el centro de la producción agropecuaria del mundo. Hemos dicho acá, para poder atender la crisis del hambre, que es la justicia social, no solo en los campos, sino en la ciudad, tenemos que avanzar en la producción agroalimentaria. Necesitamos mejorar nuestros sistemas agroalimentarios. El 70% de la producción de alimentos en el mundo
es de las economías locales. Y en Colombia el dato es igual. El abastecimiento alimentario en Colombia proviene de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en mayor medida. Necesitamos fortalecer esos sistemas agroalimentarios para poder empezar a combatir esos objetivos del desarrollo del hambre cero y de la pobreza. Pero eso se conjuga hoy con la crisis climática. Y en la crisis climática tenemos retos importantes. Sin biodiversidad no hay pesca. Sin biodiversidad no hay producción de alimentos. Si la temperatura sigue aumentando y los fenómenos climáticos siguen aumentando, vamos a tener menos previsibilidad para el desarrollo de nuestros sistemas agroalimentarios. Pero sin suelos, y tenemos este año también la crisis de la conferencia de la desertificación, sin suelos en el mundo no hay alimentos. El 40% de los suelos agropecuarios en el mundo se encuentran en estado de degradación. Colombia tiene un reto inmenso y es proteger los suelos que aún conservamos. Esos 13 millones de hectáreas subutilizadas son un patrimonio para la producción agropecuaria. Por eso necesitamos avanzar en sistemas agroalimentarios que atiendan a la crisis climática, que sean sostenibles, que tengan mejores prácticas, que tengan un uso eficiente del suelo, del agua y que nos permitan conservar y cuidar los bosques. Pero además del hambre y la crisis climática, necesitamos atender a la situación de la democracia y en Colombia particularmente de la apuesta de la paz. No hay paz si no hay gobernabilidad, si no hay justicia social, si no hay relaciones justas de producción en el campo colombiano. Y no habrá relaciones justas de producción en el campo colombiano si no construimos la paz. Salir de ese ciclo es el gran reto de este acuerdo que es el que estamos y el que venimos construyendo. Que este sea ese punto de partida para poder pensarnos como en tres objetivos, que son los que están acá al centro de este foro, que son los que marcan la política del gobierno del presidente Gustavo Petro, podemos encontrar estas rutas. Avanzamos en gobernanza. Necesitamos construir con los gremios esas relaciones de la producción, pero necesitamos también reconocer al campesinado y sus territorios, necesitamos reconocer a los pueblos indígenas, necesitamos reconocer los territorios de las comunidades negras. Ese reconocimiento tiene que ir de la mano con el crecimiento y la productividad. Necesitamos garantizar esas condiciones de precio, de comercialización, que nuestros sistemas agrologísticos puedan tener condiciones de estabilidad. Sabemos que las condiciones de seguridad son fundamentales para ello, pero también sabemos que abrir mercados, que construir la infraestructura del acopio, la transformación y la comercialización de la mano con el cooperativismo, de la mano con la asociación, de la mano con el fortalecimiento de la producción local va a ser una ruta importante. Pero también necesitamos avanzar en la justicia agraria. Si no hay justicia agraria en el campo colombiano, los avances que nosotros podamos tener en productividad, los avances que nosotros podamos tener en la construcción de la gobernanza van a estar en riesgo. La ausencia de jueces y tribunales especializados con un mandato específico del conocimiento del régimen agrario en el territorio ha sido una ausencia histórica en este país. Hemos presentado al Congreso de la República el proyecto de ley. Creo que hemos avanzado en la posibilidad de construir acuerdos. Existen diferencias porque somos también un país diverso política, social y económicamente, pero creo que podremos tener este año las mejores noticias sobre la jurisdicción agraria. Avanzamos en redistribución, avanzamos en la producción de alimentos, avanzamos en la apuesta decidida de construir sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes al cambio climático y necesitamos avanzar en reconstruir la institucionalidad agraria en Colombia. Y queremos proponer en el marco de este diálogo también que discutamos cómo el Estado se redimensiona en este gran acuerdo por la lucha agraria, en este gran acuerdo por la productividad, en este gran acuerdo por tener producción de alimentos de cara al mundo y a la región, construyamos la institucionalidad que este país necesita, con una institucionalidad con presencia en el territorio, no solo con recursos, sino con capacidad humana. Necesitamos una autoridad sanitaria y fitosanitaria que pueda hacer acompañamiento al sector productivo, necesitamos una autoridad de pesca con presencia en los territorios, necesitamos que la investigación alrededor de las vacunas, necesitamos que la autonomía en relación con las vacunas esté presente en nuestro sistema institucional y necesitamos una política agropecuaria permanente y decidida de la mano de las entidades adscritas. Repensarse esa institucionalidad es fundamental para la apuesta que está al centro de esto y es un adecuado fomento agropecuario con criterios de justicia. Para eso hemos reactivado el Sistema Nacional de Reforma Agraria,
un espacio de vinculación obligatoria que nos permite pensarnos cómo la reforma agraria se pone de cara al desarrollo rural y a la reforma rural integral. Cómo cerramos las brechas, producimos más y mejor, y cómo hacemos que nuestras comunidades y los gremios de la producción puedan encontrar las garantías necesarias para seguir adelante. Por eso hemos dicho, 2025 será el año de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Una apuesta por centrar el desarrollo, el diálogo, pero también las perspectivas de transformación al reconocimiento de esos sistemas agroalimentarios que son además sistemas agroalimentarios que potencialmente pueden ayudarnos frente a la crisis climática. Los sistemas agroalimentarios de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria son sistemas agroalimentarios diversos, sistemas agroalimentarios que usan el suelo de manera eficiente, sistemas agroalimentarios que usan el agua. Y las prácticas que hemos venido aprendiendo, lo que ha venido haciendo la caña alrededor del uso del agua, la protección que nos permite generar alrededor de la ganadería regenerativa los nuevos sistemas silvopastoriles, la protección que nos pueden dar el desarrollo de las buenas prácticas que vienen impulsando los gremios de cara al fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios de las comunidades campesinas, es un patrimonio que tiene este país en esas tres luchas que hemos puesto. Por eso el próximo año concentraremos el desarrollo de la política agropecuaria y la ejecución de la política agropecuaria en poder establecer esos diálogos para poder llevarnos hacia una apuesta en febrero del 2026 que hemos construido con el sistema de las Naciones Unidas en el Comité de Seguridad Alimentaria, y es la segunda conferencia internacional de reforma agraria y desarrollo rural que vamos a hacer de la mano con la FAO, un espacio de esa agenda global para discutir cómo la tenencia de la tierra, como los sistemas agroalimentarios son esenciales en la lucha contra el hambre y la pobreza, en el tránsito y la adaptación al cambio climático y en lo fundamental para reconstruir gobernanza territorial que le ponga a este país que ha sufrido la guerra, pero que nos permita decir en la región y en el mundo que en la producción agropecuaria, que en las comunidades locales, que en la producción de alimentos y materias primas está la posibilidad de que este mundo y sus múltiples crisis puedan dar cuenta de que tenemos la capacidad en la humanidad de construirnos en justicia, de construirnos hacia una apuesta real de la agenda de la humanidad como única opción para no morir en el intento de que los cambios climáticos, de que la degradación del ambiente nos lleve por delante. Si queremos y tenemos la decisión de avanzar en la justicia climática y agraria en el mundo, tendremos también la decisión y la capacidad de construir una humanidad nueva, una humanidad hacia la paz. Este diálogo que iniciamos acá, este diálogo que concretamos acá, es la decisión también del gobierno nacional de construir las rutas efectivas, abiertas, transparentes, de construir una apuesta inmensa porque Colombia entienda que su futuro está en el agro, y que esa historia agraria de conflictos debe convertirse en la historia agraria de la paz, y en nuestra generación la posibilidad de decir que lo logramos hacer. Hemos dicho que la reforma agraria es la revolución por la vida, porque producir bien y mejor, porque solucionar el hambre, porque construir la paz y porque atender la crisis climática es la única opción para que esta humanidad perviva. Es la única opción para que la vida sobre esta tierra sea posible, es la opción que tenemos todas y todos los que estamos aquí de encontrarnos hacia un mundo más justo, hacia un mundo mejor. Esa es nuestra revolución por la vida. Muchísimas gracias.